Gracias, muchas gracias. Bienvenidos entonces. Bueno, ya tenemos un buen auditorio. Estamos con 51 alumnos de los 100 alumnos de la materia y con respecto al día anterior es buen auditorio. Bien, ya vimos la parte inicial donde vimos conceptos y definiciones de las unidades básicas de hidráulica. Hoy entramos a la parte ya de hidrostática. La hidrostática obviamente ya recordamos que es la parte de la mecánica de fluidos que se encarga de estudiar los comportamientos de los fluidos en estado estático. Y esta parte comprende básicamente dos aspectos fundamentales a lo largo de todo lo que es el tema de hidrostática. Son dos aspectos importantes, centrales. Si bien vamos a estudiar los dos aspectos complementarios, pero fundamentalmente vamos a estudiar la presión debido a la fuerza, es decir, por qué se presenta la presión dentro de un fluido, cómo varía este fluido, esta presión y la fuerza en el marco de la existencia de un fluido. Y el otro aspecto es, primero, la presión debido a la fuerza y además el estudio de la fuerza debido a la presión, porque hay dos cosas. Uno es que la presión genera fuerza sobre los elementos y la fuerza también se genera una fuerza debido a la presión, que actúan sobre los recipientes o sobre los materiales que contienen un fluido, como un tanque, una piscina, es decir, un recipiente cualquiera genera fuerza debido a la presión. Entonces eso se le llaman fuerzas hidrostáticas, a las fuerzas a un fluido. Sí, se puede grabar, no hay ningún problema. Si alguien está grabando, perfecto, me parece bien. No hay ningún inconveniente que grabe alguien la clase, ningún problema. Y si lo sube al grupo, perfecto, tampoco no hay ningún inconveniente. Entonces recordemos que en la hidrostática hay tres elementos fundamentales que debemos saber sobre la presión de un fluido en reposo. Uno es que la presión siempre actúa de forma perpendicular a la superficie, ¿sí? Siempre actúa, no existe la tensión, la presión o la fuerza que sean, como diríamos, inclinadas, porque la componente horizontal se anula entre sí. Este elemento que observamos aquí es un elemento infinitesimal dentro de un fluido que está dentro de un recipiente. Sí, las fuerzas horizontales a lo ancho del plano horizontal hacia el fondo y de acá adelante hacia el fondo y en los costados se anulan todas las fuerzas entre sí, porque si eso no fuera así, si tuviéramos la situación de que esta fuerza fuera mayor a este elemento diferencial se estaría desplazando en el sentido donde es mayor la fuerza resultante, donde está la fuerza resultante. Pero eso no sucede así. ¿Cuál es la razón por la que este elemento no se desplaza horizontalmente? La única razón es que no existe una fuerza que lo desplace. Porque dice la teoría, si ustedes se recuerdan, que una fuerza es la acción necesaria a infringir a un elemento, a una partícula, a un cuerpo rígido, para que éste cambie su estado de posición o de movimiento. Es decir, yo necesito una fuerza para desplazar. Pero si esto no se mueve, significa que las fuerzas están en equilibrio. Sin embargo, también dice la teoría que otro de los elementos importantes de la presión es que el fluido siempre tiende a comprimir al objeto sumergido y que la fuerza ejercida sobre cualquier partícula nuevamente
es la misma en todas las direcciones, pero depende mucho de su profundidad. A mayor profundidad, la fuerza mayor. Nosotros hemos sentido cuando entramos a la piscina, cuando entramos a algún río, a medida que nos hemos metido más profundamente, sentimos la presión del fluido sobre nosotros. Entonces, horizontalmente no existe movimiento, tampoco vertical. Sin embargo, verticalmente la fuerza que actúa sobre la superficie que está más cerca de la superficie es menor a la fuerza que actúa sobre su cara inferior hacia arriba. Es decir, aquí hay mayor presión en la misma área y por tanto la fuerza será mayor. Pero además, este elemento diferencial tiene un peso, ¿sí? Entonces esas tres fuerzas se equilibran también porque tampoco hay movimiento en el sentido vertical. Sin embargo, las fuerzas son diferentes. Esta fuerza es diferente a la que está de abajo hacia arriba. Y eso es lo que vamos a analizar durante esta clase. Si tienen también alguna duda, si tienen sobre lo que se está hablando, sobre lo que se está explicando, si quieren alguna aclaración adicional, quiero por favor pedirle respetuosamente que se sientan en plena libertad de poder interrumpir a través del chat o pueden habilitar su micrófono y pedir la aclaración. No hay ningún inconveniente, porque estamos para eso acá. La clase tiene que tener mayor interactividad, ya lo establecimos en la clase anterior. Ahora ustedes son sujetos activos dentro de esta aula. Estamos en clase, estamos ahora en el módulo 224. Hemos abierto la puerta, estamos todos adentro y por tanto vamos a actuar de manera diferente a lo que hacemos físicamente, que siempre hemos sido los estudiantes como sujetos pasivos. Ahora quiero que ustedes se sientan activos y en plena libertad de consultar, de opinar, de mejorar mi criterio, mi opinión con todo gusto, de plantear otras formas de solucionar un problema. Así que lo voy a ponderar positivamente cuando un estudiante muestre sus cualidades objetivas de conocimiento que lo pone a disposición de su compañero. Ya, bien. Tomamos el concepto de presión como una magnitud física que actúa de forma normal o perpendicular a un elemento diferencial de área, ¿sí? Debido a la acción de una fuerza diferencial de F. Entonces, la presión que actúa sobre esta superficie va a ser directamente proporcional a la fuerza, mayor presión, e inversamente proporcional al área. A mayor área, menor presión. A menor área, mayor presión. Por ejemplo, la cabeza de un clavo tiene muy poca superficie y por lo tanto, ante una leve fuerza, la presión es muy fuerte. Entonces, la presión es la fuerza por unidad de área. Y siempre tiende a comprimir el objeto que está sumergido. A medida que nos sumergimos más, los objetos sienten un mayor nivel de compresión. De hecho, si nos imaginamos un submarino, los submarinos tienen hasta cierta capacidad para poderse entrar dentro del mar. Por debajo de ciertas profundidades ya no entra el submarino porque corre el riesgo de sufrir una implosión, no una explosión, sino una implosión. Quiere decir que explota hacia adentro, o sea, se comprime, es decir, lo abolla como a un bollo de papel
estrujado dentro de una mano, lo trata de comprimir al máximo. Es decir, eso hace la presión a medida que profundizamos dentro de un fluido. Entonces lo comprime. Y nuevamente reiteramos, siempre es perpendicular a la superficie del objeto sobre la cual está actuando. Bien, para analizar si es cierto que esa compresión, esa presión es la misma en todas las direcciones y no es que es algo que nosotros estamos suponiendo porque la partícula no se mueve. Tenemos un fluido, ¿ya? Y tomamos un elemento diferencial de dentro de ese fluido, lo sacamos en forma de cuña, ¿sí? Donde vamos a suponer que este ancho diferencial de X va a ser un ancho unitario igual a 1, diferencial de X igual a 1, quiere decir que esto vale 1, no un valor cualquiera, vale 1, porque si vale 10, vale 20, es lo mismo que para 1, entonces no necesitamos 10, 20, 30, directamente tomamos un ancho unitario y es un elemento diferencial. Entonces, siguiendo lo establecido en la teoría, dice que la presión siempre actúa perpendicularmente a la superficie, ¿sí? La presión siempre actúa, y la fuerza también, perpendicularmente a la superficie. Si esta superficie es inclinada, por lo tanto ahí tendremos la fuerza perpendicularmente a la superficie. Bien, ahora, como este es un elemento que está dentro de un fluido, que está dentro de un recipiente, que está en estado estático, que no se está desplazando, no se está moviendo, entonces, al hacer el análisis de la fuerza que actúa en un elemento, y me olvidaba, perdón, aquí tengo un elemento diferencial del peso del elemento, ¿no? Que es igual al área por el ancho, que es igual a 1, es decir, su volumen, como esto es de forma triangular, está dividido entre 2, el volumen por el peso específico, ¿no? Por el peso específico, eso me daría el peso del elemento. Entonces, si hacemos sumatorio de fuerzas en el eje Y, en este diagrama, el eje de coordenadas tiene a Y en el sentido horizontal. Entonces, sumatorio de fuerzas en el eje Y es igual a 0, justamente por encontrarse en estado de equilibrio. Entonces, ¿qué fuerzas vamos a tener? Hemos dicho que la presión es igual a fuerza sobre área, por lo tanto la fuerza va a ser presión por área. Entonces esta fuerza va a ser la presión sobre el eje Y por el área, que sería diferencial de Z por diferencial de X, pero diferencial de X hemos dicho que vale 1, entonces directamente P sub Y por diferencial de Z, menos la componente de la fuerza debida a P sub S horizontal. Como acá está altita, entonces la horizontal sería la función seno. P sub S por diferencial de S, ¿sí? Diferencial de S es esto de aquí, por diferencial de X, pero diferencial de X ya sabemos que vale 1, igual a 0. ¿Sí? Y obtenemos ahí una primera ecuación. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en sentido vertical, que en este caso es Z, sumatoria de fuerza en el eje Z, va a ser esta fuerza de aquí que es P sub Z por diferencial de Y, sí, este de aquí, perdón, este de aquí, diferencial de Y por diferencial de X, que vale 1, queda P sub Z por diferencial de Y, menos la componente de P sub Z, de P sub S, la componente vertical. Como es la adyacente al ángulo, entonces será la función coseno. Y además de eso, menos el peso del elemento diferencial que apunta hacia abajo. Entonces, porque siempre suponemos para arriba positivo y hacia la derecha positivo también. Entonces, menos un medio del peso específico por el volumen, perdón, peso específico por volumen, pero el volumen es diferencial de
de z por diferencial de y dividido entre 2 por diferencial de x. Pero diferencial de x dijimos que vale 1. Entonces nos queda este término de aquí, que sería una segunda ecuación. Ahora, de la gráfica de aquí, sabemos que seno de tita va a ser diferencial de z sobre diferencial de s, y el coseno de tita va a ser diferencial de y sobre diferencial de s. Incorporamos esos valores de seno y coseno dentro de las ecuaciones 1 y 2, y nos da esto de aquí. Entonces vamos a simplificar los términos diferencial de s en ambas ecuaciones. Diferencial de s con diferencial de s que va en el denominador se van a simplificar, y en el caso de ecuación 1 nos queda esta expresión después de simplificar, ¿ya? Y vemos que ambos términos, este es P sub y y este es P sub s, pero ambos quedan multiplicados por diferencial de z. Entonces, para que esto sea igual a 0, si este término es igual, si estos son iguales, la única razón para que este se mantenga en 0 es que este de aquí sea igual a este. Si quieren ustedes, simplificamos los dos y queda P sub y igual a P sub s. Y del otro término, ya no son dos términos como en este caso, son tres términos, pero acá tendría P sub z por diferencial de y, P sub s por diferencial de y, después de incorporar el valor de coseno de tita, y nos queda esto de aquí. ¿Y qué pasa con este término? Esto es un diferencial de segundo grado, es decir, un diferencial multiplicado por otro diferencial, y eso es aproximadamente igual a 0, en el límite es igual a 0, por lo tanto, se asume como que este valor es igual a 0, con lo cual quedan estos dos, y nuevamente queda solamente diferencial de y y diferencial de y, lo que significa que P sub z es igual a P sub s. Y como ya habíamos obtenido aquí que P sub y es igual a P sub s, y acá estamos obteniendo que P sub z es igual a P sub s, llegamos a la conclusión de que la presión en todos los sentidos que son perpendiculares a las superficies de contacto, la presión son igual. Eso es lo que acabamos de demostrar, con lo cual se comprueba de que en un punto cualquiera dentro de un fluido en reposo, las presiones son iguales en todas las direcciones, ¿sí? En todas sus direcciones alrededor del punto de la partícula, la presión es la misma, y lo acabamos de demostrar aquí. Bien. Las unidades de presión que más vamos a utilizar, que normalmente se utilizan en el sistema internacional, se utiliza para la presión, que es fuerza sobre área, el pascal, que es igual al newton sobre metro cuadrado. Ya. Recordemos que en el siglo XVII, en 1648, 1650, por ahí más o menos, Galileo se encontró con un problema de que tenía que subir agua a una distancia de aproximadamente 10 metros, y puso su tubería y no llegaba a los 10 metros, y entonces se dedicaron a estudiar por qué no subía, y bueno, buscaron el apoyo de Evangelista Torricelli, y dijeron, bueno, no podemos hacer una prueba con un tubo de 10 metros, entonces utilizaron un fluido de un bien conocido en esa época, que era el mercurio, de un fluido que era bien conocido, y empezaron a hacer las pruebas y a determinar por qué siempre que lo colocaban cuando estaban a nivel sobre una superficie, esto vacío, sin aire, siempre subía 760 milímetros, es decir, solamente está actuando aquí la presión de la atmósfera, ¿ya? Y con esa presión observaba que la presión aquí en este nivel es igual en ese mismo nivel, pero dentro del tubo. Entonces la misma presión. Y
el fluido subía 760 milímetros. Ya sabemos ahora que su equivalente en agua serían 10,33 metros. O sea, entonces ellos ahora ya en la física se denomina la presión atmosférica a la presión que genera una columna de fluido de 10,33 de una columna de agua, o una atmósfera será también igual a 76 centímetros o 760 milímetros de una columna de mercurio. La presión de ese fluido a esa altura es equivalente a la presión atmosférica. Entonces, a la presión sobre una superficie libre al nivel del mar se le llama una atmósfera. Eso es una unidad de presión, que sería equivalente a 10,33 metros. Por eso es que decimos que la presión de Saguapat, que es más o menos 1,5 atmósferas, subiría 10,33 más la mitad de 10,33. Pero debido a las pérdidas, si fuera una atmósfera, no sube 10,33 porque hay pérdidas. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Y en pascales se llega a obtener una equivalencia de que una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales. Ahora hay unidades aproximadas que se utilizan también en el campo industrial. Un bar, que es aproximadamente igual, no es una unidad exacta, aproximadamente no es igual a 10 a la 5 varias. Ya, una varia es una unidad que está en el sistema CGS, ¿ya? Entonces, un bar es distinto a una varia, ¿ya? Un milibar serían 100 pascales o un hectopascal. Un hectopascal son 100 pascales. Ahora, una varia sería, en el sistema CGS, una DINA sobre centímetro cuadrado. Siempre mantiene las unidades de presión. Y en términos de la unidad que más vamos a utilizar, que es el pascal, una varia es 0,10 pascales, y una atmósfera sería 1.013.250 varias. Y en el sistema inglés tenemos el PSI, que es igual a 1 libra sobre pulgada cuadrada. Pero además de eso también conocemos nosotros el kilogramo fuerza por metro cuadrado, el kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Torricelli, que fue el que ayudó a descubrir mediante este experimento la presión atmosférica, también tiene una denominación como presión, que un Torricelli es igual a la presión que ejerce, ya no 760 milímetros, sino un solo milímetro de mercurio. Es decir, para medir, el Torricelli se utiliza para medir presiones pequeñas. Bien, ahora vemos el principio de Pascal. Invito a los compañeros a ver el video 3, está en la plataforma virtual, para afianzar los conocimientos de lo que significa el principio de Pascal. También pueden ver el video 3 en la unidad que está subida en la plataforma virtual. Entonces, ¿qué fue lo que demostró Blaise Pascal, un científico del siglo XVII también, de origen francés? Él hizo lo que se conoce como el balón de Pascal. Llegó a demostrar que si yo incorporo dentro de un recipiente, en este caso de forma esférica, que tiene varias perforaciones iguales y sobre ella tiene émbolos iguales, que está confinado con un determinado émbolo, y ejercemos una presión adicional, se llega a demostrar que se ejerce esa misma presión adicional. Esa misma presión se ejerce sobre todos los émbolos de los orificios, y todos saltan al mismo tiempo y con la misma presión.
O sea, en la naturaleza, por ejemplo, vemos que si tengo yo un elemento sólido, y ejerzo una fuerza sobre su superficie, esa fuerza también se transmite hacia su superficie de apoyo. Es decir, si colocamos una fuerza en su parte superior, esa fuerza se va a transmitir hacia la parte del cuerpo de apoyo, es decir, hacia la superficie. Lo mismo sucede con el fluido. Ejercemos una presión y esta se transmite igual a todas las paredes del recipiente. Entonces, además de este tipo de ensayo, adicionalmente colocó manómetros de presión y bajo la acción sobre un fluido confinado, la acción de una presión, todos los manómetros mostraron la misma altura de presión. Es decir, todos tienen, significa que al tener la misma altura, el fluido manométrico significa que tienen en todos esos puntos la misma presión. Es decir, se eleva, ese H es el mismo en todos los orificios. Lo que demuestra que la presión en todos los puntos de contacto con la superficie en el interior y en las paredes, esa presión que hemos ejercido se reparte a todos los confines del recipiente. Por eso es que a partir de ese estudio se estableció que la presión ejercida sobre un líquido contenido en un recipiente se mantiene con igual intensidad la presión a todos los puntos de dicho recipiente. Esas fueron, o también la presión ejercida en cualquier lugar de un fluido se transmite por igual a todas las direcciones, en todos los puntos del fluido dentro del recipiente. Son dos formas de expresar el principio de Pascal a través de este experimento que fue realizado por Blaise Pascal. Y si tienen dudas, pues pueden consultar, no hay problema. Bien, es tan importante este experimento que tiene múltiples aplicaciones, que se utiliza mucho en el ejercicio de nuestra profesión. Todos los equipos tienen características hidráulicas, donde utilizan lo que se denomina el gato hidráulico o la prensa hidráulica, para con poco esfuerzo, a través de los pedales o de los mecanismos que tienen en su interior, puedan con poca fuerza levantar mucha fuerza. ¿Ya? Ese son los resultados de demostrar el principio de Pascal. Igual acá lo vemos en la prensa hidráulica. Este es una grúa hidráulica, es decir, con una pequeña fuerza, utilizando el principio de Pascal, se logra levantar un cuerpo de gran peso. Esta grúa que vemos en la realidad lo podemos esquematizar como este pequeño recipiente. Ya. Acá tenemos la parte de área pequeña y una parte de área grande. Entonces, aquí tenemos el mismo nivel. Cuando ejercemos una presión, está confinado al fluido, es un fluido incompresible. Cuando ejercemos una presión aquí, esa se transmite con igual intensidad a todos los confines del fluido. Entonces quiere decir que la presión aquí que estoy ejerciendo va a ser igual a F1 sobre el área 1, a la fuerza sobre el área del émbolo en la parte, en este segmento que tiene área S1. Esa presión es la misma acá, pero aquí ya, como es la misma presión, ya la fuerza 2 que podría soportar o sostener, esa presión sería igual a F2 sobre el área S2. Entonces aquí la presión es F1 sobre área 1, que es S1, igual a F2 sobre área 2, que es S2. Entonces de esa manera se iguala esta ecuación
F sub 1 sobre S sub 1 igual a F sub 2 sobre S sub 2, con lo cual podríamos poder determinar F sub 2, la fuerza que yo puedo levantar, como este auto tiene una fuerza F sub 2, la fuerza que puedo levantar con una determinada fuerza. Lo que sería constante sería la relación el área 2 sobre el área 1, sería como un factor. Mientras mayor sea S sub 2 y menor sea S sub 1, voy a tener un factor de mayor. Puede valer 5, 10, 20, 30, 50, depende de su relación. Si lo multiplico por una pequeña fuerza, ¿sí? Con lo cual me permite multiplicar todas las veces que muestre este indicador. Si esta relación da 5, significa que yo puedo levantar 5 veces la fuerza F sub 1. Si esta relación me da 100, significa que yo puedo levantar 100 veces el valor de F sub 1. Stevin también estudió esta parte, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con hidrostática, y él hizo lo siguiente: dentro de un fluido sacó un elemento diferencial, pero de forma de un paralelepípedo. También, así como ya analizamos anteriormente, las fuerzas horizontales, todas se equilibran entre sí. En la parte superior, a este nivel, tendríamos la fuerza 1, que sería presión 1 sobre esta área. El área es la misma acá arriba que allá abajo, en la parte de la cara inferior. Pero acá la fuerza sería peso 1 por área, y acá sería peso 2 por área. Ya sabemos que la presión arriba, que la fuerza es menor acá arriba y mayor acá, debido a que la presión es mayor. La presión es mayor acá. Entonces, y este elemento diferencial tiene un peso también. Un peso que es igual al peso específico del fluido multiplicado por su área y multiplicado por su altura. Entonces, el área por la altura me da el volumen, el área por la altura me da el volumen por su peso específico. Entonces, eso sería el peso de ese elemento. Haciendo la fuerza, sumatoria de fuerza sobre el eje Y, tenemos entonces peso 1 por A menos peso 2 por A menos el peso del elemento, que es este aquí, igual a 0. ¿Por qué? Porque a pesar de que sean diferentes, este sistema está en equilibrio vertical y horizontal. De ahí, desagregando el peso, esto acá se mantiene, el peso específico por el área, por la altura h. Pero la altura h va a ser h sub 1, perdón, h sub 2 menos h sub 1. O sea, estaría aquí el elemento que hemos tomado acá. Sería h sub 2 menos h sub 1, lo que vale h. Y vemos que se repite el área. Si el área se repite en todos los términos, significa que la presión es independiente de la superficie. ¿Sí? Es independiente, no depende, no importa cuánto sea el área, porque el área es una magnitud que se simplifica. Siempre está presente en todos los términos y siempre se simplifica. Por consiguiente, nos queda peso 1 menos peso 2 igual a el peso específico por la diferencia de H2 menos H1, que es igual a H. Con lo cual, estableció Simón Stevin, que la diferencia de presión entre este nivel y este otro nivel, la diferencia de presión es igual al peso específico del volumen de fluido por la diferencia de altura. En este caso, H es la diferencia de altura. Entonces, eso es lo que logra demostrar la ley o el principio de Stevin, ¿no? Que la diferencia de presión entre dos puntos de un fluido es igual al producto del peso específico del fluido por la diferencia de altura. H es H sub 2 menos H sub 1.
Bien, y si los tomamos, ¿esto qué nos demuestra entonces? Que la presión en 1, ¿sí? La presión en 1 va a ser igual a la presión en A más la presión debido a esta columna de fluido de H1. Entonces, esto de aquí sería como la presión hidrostática. La presión de este punto, que es presión atmosférica, más el peso específico del fluido por H. Sí, por esta H. Si yo quiero la presión en 2, en función de peso 1, entonces la presión en 2 va a ser igual a la presión en 1 más el peso específico por la altura H, más peso específico por la altura H. Si yo quiero peso 1, pero a partir, bueno, expresado no en términos de peso específico, sino de densidad, va a ser, pues, bueno, presión atmosférica más densidad por gravedad por H1, o la otra, que ya sería P2 igual a presión en área, presión en la superficie, P(A), más el peso específico por H2, Y esa es la ley de Stevin, que lo vamos a utilizar bastante y lo vamos a corroborar esta ecuación a través de la ecuación general de la hidrostática. Bien, ahora llegamos ya a la ecuación general de la hidrostática, con la cual demostramos el comportamiento de las presiones en función del diferencial de altura. Para eso asumimos un elemento diferencial, ya, de manera cúbico, de altura diferencial de z, profundidad diferencial de z, ancho diferencial de z, el área es diferencial de área. La parte inferior de este elemento cúbico está a una altura z, y la parte superior estará a una altura z más diferencial de z. Sobre la cara inferior estará P(1), sobre la cara superior estará actuando P(2). Entonces en la cara inferior tenemos la fuerza F(1) y en la cara superior F(2). Y también este elemento tiene un peso diferencial de W, que es prácticamente el peso del elemento. Entonces la fuerza F(1) va a ser P(1) por diferencial de área, y P(1) sería, estamos hablando de P(z), la presión a nivel Z por diferencial de área. La fuerza F(2) será la presión 2 a nivel 2 por diferencial de área, Pero P(2) a este nivel será P, la presión al nivel Z más diferencial de Z, multiplicado por diferencial de área. De ahí hacemos sumatoria de fuerzas sobre el eje Z, y tenemos que, como F(1) va hacia arriba, F(1) menos F(2) menos el peso del elemento diferencial que va hacia abajo, tiene que ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque estamos trabajando, como dijimos, en condiciones de equilibrio estático, si no está en movimiento este elemento. El peso será igual a la masa por gravedad. Por lo tanto, entonces, haciendo operaciones y reemplazando los valores de F(1) por el elemento que contiene presión, P(z) por diferencial de área menos F(2) P(z) más diferencial de Z por diferencial de área, menos el peso que es masa por gravedad, igual a 0. De aquí podemos, como tenemos un término común que es diferencial de área, podemos factorizar P(z) menos P(z) más diferencial de Z multiplicado diferencial de área menos el peso del elemento diferencial igual a 0. Pero nosotros de aquí sabemos que P(z) más diferencial de Z menos P(z) me va a dar la variación de presión entre estos dos niveles, diferencial de P.
Por lo tanto, pero como acá está al revés, entonces yo tengo aquí que P sub Z más diferencial Z menos P sub Z y diferencial de P, pero acá está al revés. Por lo tanto, será el valor negativo, diferencial de P por diferencial de área. Y ahora ya descomponemos el elemento de masa, va a ser la densidad por gravedad por diferencial de área por diferencial de Z. El peso es peso específico por volumen, peso específico es densidad por gravedad por el volumen, diferencial de área por diferencial de Z. Todo es igual a 0. Nuevamente observamos que se presenta que diferencial de área está en todos los términos, con lo cual lo simplificamos, lo que nuevamente nos demuestra que las presiones ya sobre un fluido no dependen del área de los elementos, o sea, es independiente. Solo depende de su altura y del peso específico, o de la densidad y de la gravedad, y de la variación de presión. Entonces, si hacemos operación, diferencial de área en ambos términos, y despejamos diferencial de P sobre diferencial de Z, nos queda que ese valor diferencial de P sobre diferencial de Z igual a menos densidad por gravedad. ¿Qué implica esto? ¿Qué representa la ecuación básica de la ecuación hidrostática? Nos enseña, nos muestra esta ecuación en una interpretación física, que la presión a medida que subimos en el aire disminuye, ¿sí? Por eso que los aviones, cuando sufren una descompresión a 8.000, a 10.000 metros, las mascarillas bajan para volver a nivelar el oxígeno en la cabina y le colocan a su pasajero una mascarilla, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión allá es diferente. Entonces la presión en las cabinas están presurizadas para poder mantener estable a los pasajeros. Entonces, a medida que subimos, la presión baja. Si nosotros estaríamos a 10.000 metros y abren las ventanas, ¿qué va a pasar? Hay poco aire, todos los pasajeros se desmayarían, incluso algunos podrían morir por falta de oxígeno. La presión es menor allá arriba, a medida que nos subimos. Pero es al revés, entonces la presión disminuye en la altura, y una vez entramos en la superficie y empezamos a profundizar, la presión empieza a aumentar con la profundidad dentro del fluido. Acá estamos en el aire y acá estamos en el agua. Entonces, eso nos permite constatar la ecuación general de la hidrostática, que a medida que nos subimos el nivel de agua, a medida que subimos la presión es menor, y a medida que nos sumergimos, la presión es mayor. La diferencial de Z es la altura, ¿sí? Aquí está, esta altura dice diferencial de Z. Bien. Ahora, aquí tenemos nosotros una ecuación, el diferencial de P sobre el diferencial de Z menos una constante. La densidad, vamos a trabajar en condiciones ideales, ya lo establecimos en la clase anterior, densidad por gravedad, la gravedad constante, la densidad constante. Entonces lo que es variable es la presión y la altura. Y aquí entonces despejamos diferencial de P, va a ser igual a menos densidad por gravedad por diferencial de Z, pasa a multiplicar. Entonces vamos a tener un diferencial de P menos una constante por diferencial de Z. Y como este es un diferencial de Z y este es un diferencial de presión y diferencial de Z, yo puedo integrar esa función y eso es lo que hacemos acá. ¿Sí? Integramos, aplicamos integrales a ambos lados de la ecuación de esos elementos diferenciales. Y tenemos que menos densidad por gravedad por diferencial de Z. Pero como esto es constante, lo sacamos fuera de la integral
y queda la integral de diferencial de P menos densidad por gravedad por la integral de diferencial de Z. Entonces, como la está entre P sub 0 y P, Z sub 0 y Z, entonces, y como es solamente la integral de un diferencial, ya sabemos que es igual a la presión final menos la presión inicial, la altura final menos la altura inicial. Entonces, obtendríamos que la presión a una determinada altura va a ser igual a una presión inicial más densidad por gravedad por Z sub 0 menos Z. Esa sería una ecuación general. Pero nosotros estamos estudiando, no estamos estudiando aire, estamos estudiando el agua, los líquidos, las presiones sobre el cuerpo sumergido, los comportamientos de la presión a medida que nos sumergimos y la presión, cómo se comporta a medida que nos profundizamos. Entonces, tomamos ahora nuestro eje Z en las mismas condiciones que siempre estuvo, hacia arriba, Z positivo, pero ahora partimos desde el fondo del mar, el eje Z hacia arriba. Y vamos a suponer que la profundidad desde el fondo hasta la superficie se va a llamar Z sub 0 y la presión sobre la superficie va a ser P sub 0, que sería como una presión atmosférica. Y lo que buscamos es saber qué pasa con la presión a una profundidad H, que estaría del fondo a una altura Z. Entonces, si Z sub 0 es hasta arriba y Z es hasta la posición donde queremos ver la presión, nos da que entonces que H es igual, que es la profundidad, será igual a Z sub 0 menos Z. ¿Sí? Z sub 0 menos Z. Entonces, acá lo tenemos. H sería Z sub 0 menos Z. Pero resulta que si nos damos cuenta aquí, acá tenemos Z menos Z sub 0. ¿Sí? Z menos Z sub 0. Si yo cambio esto, en vez de que sea Z sub 0 menos Z, que sea Z menos Z sub 0, este aquí sería menos H. Entonces, cambio, saco el signo negativo afuera y quedaría Z sub 0 menos Z. Negativo con negativo se hace positivo y por eso es que acá se convierte en Z sub 0 menos Z, pero con signo positivo. ¿Sí? Y de esa manera queda que la presión a una profundidad H va a ser igual a la presión existente en su superficie más la presión debida a la columna de fluido que está por encima de ese punto, que sería el peso específico por H o densidad, peso específico por H o densidad por gravedad por altura. Exactamente igual como cuando lo vimos con la ley de Stevin, de Simon Stevin. Entonces, se llega a comprobar en la ecuación hidrostática lo que logró demostrar en su ley Simon Stevin. Entonces, que la presión siempre va a ser a la presión en un nivel superior más la presión manométrica. A esta presión, peso específico por altura, se le llama presión manométrica. Entonces, yo puedo expresar la presión total como presión sobre la atmosférica o sobre la superficie más densidad por gravedad por altura, o lo puedo expresar como presión sobre la superficie más peso específico por altura. Pero como nosotros estamos estudiando la presión hidrostática o la presión manométrica, entonces vamos a obviar la presión atmosférica porque la presión atmosférica la conocemos desde que nacemos, desde que hemos sido incubados en el seno de nuestra madre, hemos tenido la presión atmosférica sobre nosotros y por lo tanto lo que vamos a asumir al introducirnos en un fluido es la presión de la columna de fluido, debido solamente a la columna de fluido. Entonces, a esto le llamamos presión manométrica. Entonces vamos a llamar como presión manométrica a esta profundidad H, a la densidad por gravedad por altura,
o directamente la presión igual peso específico por altura. Solo en casos excepcionales que plantee un problema, vamos a incluir la presión atmosférica. Normalmente es igual a 0, porque actúa y se llega a simplificar siempre. Bien. Entonces, al demostrar la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿qué es lo que llegamos a demostrar? Que la presión en un fluido no depende de las características del recipiente, sino simplemente de su profundidad. Lo que quiere decir que a esta profundidad, independientemente de la forma del recipiente, la presión es la misma. ¿Sí? A esta misma profundidad H, en cualquiera de los recipientes, hay varios tipos de recipientes, la presión es la misma. Entonces yo tomo, por ejemplo, una línea de aquí, y está a una misma profundidad, entonces este punto, este punto, este punto, este de aquí, cualquiera a la misma profundidad, cualquiera sea la forma o el diámetro de su boquilla, de su boca del recipiente, la presión solamente va a depender, como demuestra la ecuación, solamente depende de la profundidad. Bien. Entonces, otra forma de demostrar, por ejemplo, tenemos aquí un balde, ya, que tiene un área A, y queremos saber la presión manométrica, la presión hidrostática debido a la columna de fluido, a la profundidad H sub A. Entonces, la presión, ya sabemos la ecuación, ¿sí? La ecuación dice que la presión es igual a la fuerza que actúa sobre ese punto, en esa área, fuerza dividido entre el área. El área está aquí. Y la fuerza que actúa sobre esa área es el peso del volumen de fluido que está sobre ese nivel. Entonces la presión va a ser el peso del fluido sobre el área, sobre esta área que está aquí. Entonces el peso del fluido será peso específico por volumen y el área será S. ¿Ya? S o A, como lo queramos llamar. Bueno, aquí el A se llama el punto, ¿no? El área es S. Ahora, tengo aquí entonces peso específico por volumen dividido entre el área que es S. Pero el volumen va a ser igual al área por la altura, ¿sí? El área por la altura. Entonces, como el área está en el numerador y en el denominador y puedo simplificar, nuevamente se demuestra que a una profundidad cualquiera, en un punto cualquiera en su interior, la presión solo depende de la profundidad, de H sub A en este caso, ¿sí? Entonces, de cualquier forma que queramos verlo, siempre va a ser en función de la profundidad. De eso depende la presión, de la profundidad. Y los científicos han estudiado este tema y han demostrado que la presión, a medida que se sube, disminuye 1 hectopascal, que son 100 pascales, 1 hectopascal cada 10 metros va disminuyendo, cada 10 metros que sube, que aumenta su altura. Cada 10 metros disminuye 100 pascales. Eso es cuando está en el aire, pero cuando está, eso quiere decir que va disminuyendo a medida que sube. Pero cuando se está sumergiendo, por cada metro que va profundizando, aumenta 100 hectopascales. O sea, aumenta mucho más la presión a medida que nos entramos en el fluido. ¿Por qué? Porque su densidad también la densidad de este fluido es 1000 veces superior a la densidad de la atmósfera. Entonces aquí se siente la presión bastante fuerte. Acá podemos llegar a morir por la presión fuerte que actúa sobre nuestro cuerpo, ¿ya? Y acá podemos morir por la falta de presión, que la falta de presión significa que hay menos cantidad de aire
por lo tanto no hay mucha presión. Mientras más subimos, menos aire, menos presión. Podemos morir de asfixia y acá podemos morir por la presión que ejerce el fluido sobre nosotros. Y el organismo se resiente cuando más nos entramos, más profundo entramos y salimos muy de golpe, se producen burbujas en la sangre porque hemos descomprimido demasiado rápido y esas burbujas son bolsitas de aire, llegan al corazón, entonces morimos por una insuficiencia cardíaca producida por la ebullición de nuestra sangre, ¿ya? El burbujeo, la transformación del líquido en burbuja dentro de nuestras venas y nuestro organismo, y podemos morir por eso. Por eso cuando los buzos suben, tienen que subir despacio, muy lentamente, o subir rápidamente, pero dentro de una campana, para que vayan descomprimiendo en 2 o 3 horas, como si estuvieran recién subiendo durante 2 horas. Esos son los efectos de la presión. Igual acá podemos establecer, como ya lo dijo Steven, si yo tengo 2 puntos a una profundidad A y a una profundidad B, a una profundidad H sub A y H sub B, Simón Steven, ¿se acuerdan que dijo que la diferencia de presión entre 2 puntos es igual al peso específico del volumen por la diferencia de profundidad? Entonces la diferencia de profundidad sería H sub A menos H sub B. Esto fue lo que demostramos a través de la ley de Simón Steven. Y bueno, la ley hidrostática, también general de la hidrostática, nos dice que a la misma profundidad la presión es la misma. Entonces, ¿qué pasa ahora si queremos aplicar el principio de la hidrostática, de la ley general de la hidrostática? Este es un manómetro en U que tiene 2 fluidos, ¿sí? Y ¿cómo podemos aplicar el principio o la ley general de la hidrostática? Bueno, la ley general de la hidrostática dice que a una misma profundidad la presión en cualquier parte del fluido es la misma. Entonces nosotros tenemos inicialmente este fluido que estaba nivelado, pero por el lado derecho del tubo vertimos un segundo fluido de mayor densidad y vamos a notar que este nivel que estaban iguales se disminuye, baja, y automáticamente, porque este es un fluido incompresible, sube por el otro lado. Entonces aplicamos la ley diciendo, bueno, aquí la presión en este nivel, acá va a ser igual a la presión en este otro nivel al otro lado. Entonces, como la presión son iguales a la misma profundidad, la presión en este lado será el peso específico de este fluido por H sub R, ¿sí? Y al otro lado será el peso específico de este nuevo fluido sub A multiplicado por H sub A. Entonces acá será el peso específico de este fluido por H sub R, y acá será el peso específico de este fluido por H sub A. De esa manera obtenemos una relación que H sub A sobre H sub R es igual al peso específico de este fluido dividido entre el peso específico del otro fluido. Es una relación que podemos utilizar y vamos a utilizar mucho en la resolución de problemas que vamos a ir viendo más adelante. Los manómetros son dispositivos que nos ayudan a medir las diferencias de presión, siendo uno de los más elementales de manómetro el piezómetro, ¿ya?, que nos ayudan a obtener las presiones absolutas, la absorción, las presiones relativas o los diferencial o diferencias de presión
ya sea para aire, para gases o para líquidos, ¿no? Los manómetros pueden ser manuales, mecánicos, electrónicos. El más sencillo de todos es el piezómetro. Acá tengo un conducto o un recipiente que contiene un fluido que está a una determinada presión. Introduzco en su parte superior con una pequeña rosca aquí, introduzco este piezómetro en la varilla larga que está acá y esto va a subir hasta aquí, ¿sí? Va a subir, entonces, y se va a nivelar en un determinado punto. Entonces la presión en este nivel va a ser igual, por la ley general de la hidrostática, al peso, perdón, al peso específico del fluido multiplicado por la altura a la que llegue el fluido. Mientras más presión haya en este punto, mayor va a ser el ascenso H. Mientras menos presión, menos va a ser su ascenso. ¿Sí? Entonces, el peso específico siempre va a ser, perdón, la presión siempre va a ser el peso específico del fluido multiplicado por H. ¿Sí? Entonces yo puedo expresar H como altura de presión, que va a ser igual también la altura de presión H, va a ser el peso, la presión existente en este punto, dividido entre el peso específico del fluido. Y esto se expresa como altura de presión, porque esta altura es debido a la presión en este punto. Entonces, ese es el piezómetro, el más sencillo, el más simple, que se utiliza bastante para medir cuando tengo presiones leves. Si fueran presiones muy altas, demasiado altas, ¿qué pasaría con el fluido? Saldría por acá, como un chorro. Saldría cuando la presión es muy fuerte y se están haciendo construcciones de carreteras. No sé si alguna vez ya escucharon ustedes los pozos urgentes. A veces se hacen excavaciones y se rompe el equilibrio hidráulico en el suelo y destapamos un ojo y entonces por ahí vierte, por los intersticios, va haciendo un canal hacia arriba y debido a la presión acá, sube el fluido y debido a que la presión es alta, entonces la presión es peso específico por altura. Entonces, como la presión es alta, significa que su altura tiene que ser alta y por eso que sale el fluido a veces muy chorro. Cuando se están construyendo carreteras, eso hemos visto bastante en la construcción de la carretera Guarayos, por la zona de pasando ya Cuatro Cañadas, pasando más adelante, se encontraban en muchos lugares pozos urgentes, ¿no? Que se convertían en un problema porque había que equilibrar la carga hidráulica hasta estabilizar y evitar que eso siga generando una presión hacia arriba y no permita la construcción de la carretera. Bien, entonces acá tenemos un manómetro para pequeñas presiones, ¿ya? Un manómetro donde es en forma de U también, ya decimos para pequeñas presiones porque solamente el mismo fluido que está sobre este recipiente o este conducto, que está confinado y a presión, sale y se eleva un poco acá, ¿sí? Mientras mayor sea la presión en A, ¿qué va a pasar con este nivel? Va a subir más. Mientras mayor sea la presión aquí, va a seguir subiendo y puede llegar nuevamente, igual que en el caso anterior, llegar a salirse. Por eso es que no es para este tipo de manómetro, no es para presiones grandes, es para presiones pequeñas. Entonces, ¿cómo llegamos a esta expresión? Primero, la presión donde actúa, hemos dicho que donde actúa la presión atmosférica, le vamos a darle un valor igual a 0. Entonces, la presión aquí va a ser 0 porque solamente actúa la presión atmosférica. Entonces, ¿qué hacemos para poder encontrar la presión aquí? Entonces decimos, por el principio de la hidrostática, ley general de la hidrostática, a un mismo nivel, la presión es la misma. Entonces vamos a igualar la presión que está en este punto con la presión en este otro punto. Pero aquí, ¿cuánto vale?
Como esto está abierto a la atmósfera, la presión aquí es igual a 0. Entonces decimos que la presión en este nivel va a ser igual a la presión en A, es P, más el peso específico de este fluido por su altura, que sería H. ¿Sí? La presión más peso específico por H va a ser igual a la presión en otro lado, pero en el otro lado era igual a 0. Como es igual a 0, paso el término peso específico por H al otro lado de la ecuación. Acá era positivo, ¿se acuerdan? Era más peso específico por H. Lo pasamos al otro lado y queda que la presión es igual a menos peso específico por H. ¿Sí? Lo que hemos hecho es la aplicación del principio de que a un mismo nivel la presión es la misma. Y así se encuentra la presión cuando tenemos manómetros donde queremos medir la presión en un conducto, en un recipiente, donde solamente tenemos presiones pequeñas. Si la presión crece demasiado, ya esto se saldría y no cumpliría su función este tipo de manómetro. En esos casos ya necesitamos un manómetro para grandes presiones. Y en ese caso ya se utiliza el manómetro, se utiliza un fluido adicional que se llama fluido manométrico. Normalmente este fluido es de alto peso específico, normalmente es mercurio o algo muy cerca del mercurio, para que esto sea bastante pesado y no se pueda romper. Entonces ya antes del aire se coloca ya un nuevo fluido, ya entonces habría el fluido que está en el recipiente o en el conducto y habría el fluido manométrico. Y entonces nosotros queremos nuevamente calcular, ¿se acuerdan ustedes? En el caso anterior queríamos calcular la presión en A, pero aquí era para presiones pequeñas, entonces directamente peso específico del fluido por H, pero con signo negativo. Ahora aplicamos el mismo principio y decimos al mismo nivel se mantiene la misma presión. En el caso anterior no había ni un fluido, solamente aire, por eso lo igualábamos a 0. Ahora ya no es igual a 0. Ahora aquí la presión es H sub 2 por el peso específico del fluido sub 2. Y a este lado, ¿cuánto sería? Sería igual a la presión en A más el peso específico de este fluido sub 1 por H sub 1. Entonces tendríamos aquí P sub A más peso específico sub 1 por H sub 1 igual a peso específico 2 por H sub 2. Entonces ahora podemos despejar P sub A pasando todo al otro lado, digamos. O hemos pasado el que estaba aquí, que era peso específico sub 2 por H sub 2, al mismo lado de la ecuación y pasa con signo negativo. Y todo eso igual a 0. Y de aquí ya puedo despejar P sub A y este pasaría con positivo y este pasaría con negativo. Bien, entonces, conociendo ya ese comportamiento, podemos hacer un método general para resolver las presiones manométricas. Y ese procedimiento para aplicar un método de presiones manométricas, porque no siempre va a ser de una forma tan simple como la que está aquí, digamos, va a tener otras formas más complejas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Partimos del extremo, de un extremo, y escribimos la presión en unidades, en las mismas unidades. Partimos de este extremo, de aquí, ¿sí? Y vamos recorriendo el manómetro hasta llegar al otro lado. Así partimos de un extremo, a medida que vamos avanzando, sumamos algebraicamente a la presión inicial, el cambio de presión, en las mismas unidades. Si estamos sumando pascales, tiene que ser lo otro también en pascales. Entonces, la misma unidad desde un extremo al otro. Positivo cuando el próximo nivel está más abajo
y negativo cuando el próximo nivel está más alto. ¿Ya? Y seguimos así avanzando hasta llegar al otro extremo. Si el otro extremo está abierto a la atmósfera, es igual a 0, pero si en el otro extremo hay otro recipiente u otro conducto, es decir, aquí, si no hubiera eso, sería igual a 0. ¿Ya? Pero si hubiera, entonces sería la presión en ese nivel. Entonces, el método dice, partimos de uno de los extremos, recorremos, si el próximo nivel es más bajo, hemos dicho que tiene signo positivo, y si es más alto es negativo. Eso se obtiene de lo que ya vimos los dos casos anteriores. Continuamos así hasta llegar al otro extremo y se iguala a la presión en el otro extremo. Es igual a 0 cuando está expuesto a la atmósfera y igual a la presión en ese otro recipiente o conducto. Bien, veamos de manera matemática lo que acabamos de decir. Entonces, vamos a partir de A, podemos partir de cualquiera, podemos partir de aquí, de A hacia B, o podemos partir de B hacia A. Si partimos de A, entonces el siguiente punto, el siguiente nivel está más arriba, y hemos dicho que en el método que acabamos de establecer, que si está más arriba, es signo negativo, el cambio de presión va a ser P específico por la altura. En este caso, este P específico es 1 y su altura es H sub 1, menos P específico 1 por H sub 1. El próximo nivel está aquí, ¿sí? Pero ya es el fluido 2 y la altura es H sub 2. Y como es otra vez hacia arriba, nuevamente es negativo, P específico 2 por H sub 2. Ya estamos en este nivel, es lo mismo a ambos lados, estamos aquí. El siguiente punto sería este de aquí. Entonces ya no subimos, bajamos. Entonces si bajamos, ya entonces sería positivo y sería el P específico de este fluido, que es fluido 3, por su altura H sub 3. Ya no hay más y ya hemos llegado aquí. Entonces, como ya no hay más variaciones, igual a la presión en este punto, igual a P sub B. Si aquí no hubiera un recipiente, obviamente que esto estaría orientado hacia arriba. Si no estuviera cerrado, esto fuera 0. Y de ahí, porque estos manómetros diferenciales son para determinar las diferencias de presión existentes. Ahí entonces calculamos la diferencia de presión entre A y B, haciendo los despejes correspondientes y dejando de un lado de la ecuación las presiones y los otros términos de variaciones de presión del otro lado de la ecuación, con lo cual encontramos la variación de presión. Si alguien tiene dudas, por favor, pregunte. Puede preguntar con toda libertad. Si alguien tiene una duda. Puede usar el micrófono, puede usar el chat o puede consultar. Bien, Alexander tiene una consulta. Sí, cuando está expuesto, por eso les digo, si supongamos que lo abrimos un poquito hacia arriba y no tendría otro recipiente, estaríamos, como en este caso, la presión aquí expuesta a la atmósfera, entonces aquí la presión sería 0, porque está la atmósfera, ¿sí? Pero como tenemos un recipiente o un conducto, entonces igualamos a la presión en ese punto, y aquí la presión no es 0, es P sub B. Perfecto. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, veamos otro caso, para que quede más claro. Tenemos A y tenemos en B. Vamos a ir nuevamente de A hasta llegar a B. Los cambios de presión son por altura, ¿sí? La presión en A, venimos y baja, ¿sí?
bajamos hasta este nivel. Sería entonces, como estamos descendiendo, entonces el método dice que cuando desciende es positivo. Peso específico 1 por altura H sub 1. Estamos aquí, este nivel en la misma presión aquí. Entonces ya el siguiente nivel sería este de acá, sería más arriba, entonces ya es negativo porque estamos de aquí, ya estamos subiendo. Peso específico 2 por H sub 2, hasta aquí. Y de aquí, el próximo nivel ya es este de aquí, sería entonces, y como sigue subiendo, menos peso específico 3, líquido 3, este es líquido 3, por H sub 3, por H sub 3. Y hemos llegado a este nivel, hemos llegado aquí. Si esto fuera nuevamente abierto, esto, ¿cuánto sería? Sería 0, ¿sí? Sería 0. Pero como no está abierto, hay un recipiente, hay un conducto que tiene una determinada presión, entonces igualamos a la presión en ese punto. Y nuevamente, como en el caso anterior, presión en A menos presión en B, hacemos las ecuaciones y encontramos la ecuación de la variación de presión expresada en términos de las variaciones del recorrido de un extremo al otro. Bien. Poco a poco vamos a ir pasando, vamos a ir avanzando más tiempo en la línea, es bastante pesado avanzar de manera digital. Entonces, vamos a dar una tarea, igual como en la clase anterior, vamos a hacer de manera procedimental, siempre dar una tarea que la tienen que entregar antes de la siguiente clase. Esta tarea tienen que entregarme el día jueves, 11 de junio, tienen plazo hasta el mediodía. La pueden entregar ahora en la noche, mañana en la mañana, en la tarde, mañana en la noche, pero máximo el día jueves al mediodía, ¿sí? Entonces, aquí tengo yo 2 tanques, uno cerrado y uno abierto a la atmósfera, que tiene un sifón, ya, un sifón, y hace un trasegado de fluido, ya, tengo aceite y acá tengo aceite. Entonces, la densidad, tengo una densidad, un aceite de densidad relativa igual a 0,85. Ya, tengo aire en este compartimiento. Y me dice, el tanque cerrado contiene aire, se pide determinar la presión en este punto acá, en A, dentro del sifón del tubo en U invertido, que funciona como un manómetro, y la presión en B, sobre la superficie, a este nivel, sobre la superficie del tanque cerrado. Entonces, ¿cuánto es la presión en A y cuánto es la presión en B? Ambas presiones se está pidiendo que las calculen en pascales, ¿ya? Se le da la presión atmosférica aquí igual a 101.325 pascales y la densidad relativa del aceite igual a 0,85. Entonces se pide calcular, o sea, dado este sistema compuesto por 2 tanques, uno cerrado y uno abierto, entonces tiene un sifón, se pide calcular la presión en A y la presión en B. Bien, ¿alguna duda sobre la tarea? ¿O sobre lo que hemos avanzado? Pueden usar el chat o pueden usar el audio también. Bien, la tarea me la envían por WhatsApp privado, no a través del WhatsApp del grupo, a mi celular.
por un chat privado del WhatsApp, no por el grupo para que todos trabajen. Necesito ver quiénes van a trabajar y quiénes no, quiénes obtienen el valor exacto, los valores exactos de la presión en A y la presión en B. Puede ser PDF o puede ser, prefiero que sea una imagen, porque he estado recibiendo algunos PDF que no sé por qué razón no los he podido abrir. Para evitar eso, entonces a su tarea le sacan una foto, porque del PDF no se puede sacar imagen. Sacan una foto y me envían eso. Tiene que estar ahí su nombre. Eso es importante porque hay algunos jóvenes que han presentado su tarea, ya, no me han puesto ni su número de lista, ni su nombre, ni su registro, nada. Entonces el sistema por defecto le pone de nombre, le pone Chichuriru o le pone Palomillo, ya, y si es mujer le pone Anacleta. Entonces, como va y busca el sistema quién es Chichuriru y quién es Palomillo, no lo pilla, entonces no toma en cuenta esas tareas. Así que eviten enviarme sus tareas sin nombre. Sí, estoy dándome cuenta ahorita que creo que faltan las alturas, pero se lo envío ahorita por WhatsApp. Voy a comprobar cuáles son las alturas. Creo que omití darle los datos a las alturas, pero enseguida se los envío. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda? Ya vamos a ver la próxima clase, fuerzas sobre superficies curvas y planas, así que les voy a pedir que lleven ya tengan a mano su calculadora, su cuaderno y un lápiz para que trabajemos todos, digamos. Bien, voy a pasarle, como les digo, las alturas enseguida. Les pido por favor que para hacer nuestro control de participación estudiantil, hagan registro de su número de registro como verificación de que estuvieron presentes en la clase. Yo voy a salvar y al final como estamos terminando, luego de que hagan su control de participación en clase, entramos al aula. Ahora vamos a abandonar el aula y con el último estudiante ya he hecho llave, como lo hacemos físicamente. Así funciona este sistema. Entonces podemos ya ir abandonando. Le agradezco mucho. Hemos tenido una excelente asistencia, 85 jóvenes, eso me alegra mucho. Muy poca inasistencia, entonces ha sido alta participación. Bien. Entonces, cuando ya los jóvenes no firman, significa que no ponen su registro, significa que no están participando en la clase y eso es como inasistencia, como un joven que va a clase y no entra a clase. Entonces es como una falta. Voy a dar 10 segundos más. Bien.